Vieron que está ese concepto del lector modelo, ¿no? En la teoría literaria, que es el lector que más o menos vos tenés en la cabeza, no como una cuestión de comercial, de voy a apuntar a tal nicho, no me refiero a eso, sino el lector que uno tiene en la cabeza, que uno se imagina que va a recibirlo, pero después por ahí en la realidad pasa cualquier cosa. Una pregunta sobre eso, Alejandro. Ese lector para el que uno escribe no es siempre uno mismo. O sea, uno no está escribiendo para un lector, para uno mismo. O generalmente el lector para el que uno escribe es gente, digamos, que se parece mucho a uno mismo. No, seguramente porque uno trata de escribir, después, bueno, como todo en la vida se hace lo que se puede y en el mejor de los casos se acerca a lo que uno quiere. Pero sí, yo creo que es un lector que se parece bastante a uno, que uno escribe un poco lo que le gustaría leer. Uno escribe como los libros que quisiera leer y termina teniendo un público parecido a uno, ¿verdad? En este caso, vos mismo estabas diciendo lo de que te gusta la ciencia, la investigación, todo eso, y obviamente tu lector modelo también va a ser un lector que tengas interés, ¿no? Pasa lo mismo con un muchacho en el grupo de los martes, un grupo de los martes, que está escribiendo novela histórica. Y bueno, yo lo hablaba con él, que por supuesto, si a una chica que de 10, voy a usar un estereotipo, ¿eh? No me cancelen, pero a una chica de 16 años que leyó 3 novelas de un vampiro que se enamora, si vos le das una novela como esa, y esa un derrame cerebral, en la boca, ¿no? Le das el Fausto de Goethe a un chico de 15 años y se suicida. Es lógico porque no, por lo menos en esa etapa de su vida, no son el público para eso. Y me ha pasado a mí con ciertas obras. Yo me enganché, por ejemplo, con esta de los tres cuerpos, el problema de los tres cuerpos. Con la primera novela me la terminé, me gustó, más allá que algunas partes no entendí un poco y decía, bueno, un hechicero lo hizo, era la traducción que hacía. Mi traducción cerebral era un hechicero lo hizo. El tipo estaba 10 páginas explicando. No tiene sentido querer complacer a todo y alejarse de lo que uno quiere hacer, porque uno termina no complaciendo a nadie. En nuestros sueños húmedos quisiéramos que todos nos leyeran, todos nos adoraran, pero así como la gente que no le gusta el terror no va a leer algo mío, salvo que porque no sé, porque sigue el canal, le caigo bien, lo compra, pero si no, no va a leer algo mío, porque ya el género te marca nicho de algo. También tiene una ventaja, acá sí estás pensando comercialmente, que creo que hay menos oferta en ciencia ficción dura en español contemporáneo. Entonces, bueno, eso está bueno también, hacer algo que no se hace tanto. Una pregunta, Alejandro. ¿Qué se considera una escritura, un escritor comercial? Estaba pensando nomás el comentario de decirte que si uno escribe no para uno mismo o para lo que uno quisiera leer, sino elige un nicho que no es uno. Por ejemplo, yo escribo para adolescentes, chicas adolescentes de 14 años. Eso no sería ya una escritura comercial. Y si yo escribo para mí o para lo que yo quisiera leer, sería no comercial, digamos. No estoy pensando en un nicho específico. Y lo que pasa es que ahí se están jugando las intenciones, pero eso es algo medio bajoroso, medio subjetivo. ¿No? No es algo que se pueda determinar a partir del texto. Entonces uno ahí tendría que preguntarle al autor y el autor te diría, es bastante espinoso eso. Por ejemplo, no sé, uno dice, bueno, Stephen King es un autor comercial. Pero tipo la primera novela que escribiera sobre una piba adolescente con telequinesis, una madre fanática religiosa. No sé si es tan... O sea, se hizo comercial porque evidentemente el tipo, bueno, también tuvo, aparte de sus méritos, que sabe enganchar al lector, tuvo suerte de que tuvo la adaptación de Palma. Pero no sé si era un tipo que a priori era comercial. A mí me parece que lo de comercial también muchas veces es una etiqueta que se pone a posteriori. Nadie dice García Márquez es comercial. Y el tipo tuvo un éxito enorme y lo sigue teniendo. Entonces también hay cierto sesgo ahí. Sí, estaba escuchando, ¿no? ¿Sabes? De Pensando en Stephen King que- que no era comercial. No, digo, o sea, a esa discusión de comercial y no comercial. A ver, no digo ni que Stephen King, lo pongo como ejemplo porque, bueno, además no leí mucho bestseller, la verdad. Pero que digo que uno muchas veces la etiqueta de comercial la pone a posteriori, porque yo no sé si ustedes se imaginan a Stephen King diciendo, me voy a hacer rico escribiendo, porque hay que pensar que Stephen King logra que el terror logra hacer de un nicho
género de masa, digamos. Por lo menos él mismo es una especie de género, entre comillas, de masa. Porque hoy en día no. Hoy en día un montón de gente puede leer algo de Stephen King, pero por poner un ejemplo, que se puede leer una historia de vampiro de Stephen King, pero no se va a leer Carmila de Fanún, ni siquiera Drácula de Stoker por ahí. O sea que no sé hasta qué punto eso de ser comercial. Ahora, bueno, sí, uno puede decir que hay literatura más accesible, sí, evidentemente más accesible King que Joyce o Proust, bueno, sí, lógico. De obras más anteriores en el tiempo no hablo porque también hay una distancia justamente temporal, ¿no? Que es, No podría ser. La diferencia no podría ser la actitud del escritor. Si el escritor dice, voy a escribir algo que sea fácil de vender, o si dice, voy a escribir algo que yo quisiera escribir. Es como, me estoy imaginando como una persona que hace un producto, ponerle, no sé, un vaso. Y, y dice, bueno, voy a hacer el mejor vaso que pueda, o puede pensar, voy a hacer el vaso que se venda mejor y que le guste más a la gente. Entonces esa actitud de, o hago algo que le guste más a la gente, o hago algo que sea de mejor calidad, no será esa la intencionalidad de fondo. Es que la otra pregunta sería si en ese lo que más le gusta a la gente es lo que te gusta a vos, o quizás no es lo que le gusta a vos. Eso que Puede coincidir, gusta a la gente. puede ser lo mismo, ¿verdad? Puede coincidir. O sea, No, ya puede coincidir, pero creo que es difícil la gente. En tal caso será alguna. hay una gente. Porque Claramente. lo había escuchado que me parecía interesante, pero creo que se adecúa a esto, más relacionado al tema del desarrollo de juegos de hoy, pero había escuchado un término una vez que era en este sentido como de a qué público se apunta cuando se crea algo, y la frase era: un juego para todos es un juego para nadie. exacto, Porque es como no es el punto. En vez de decir, no, yo voy a apuntar a este tipo de gente, que es la gente que me va a consumir lo que le gusta esto. Y esa gente no son todos. ¿A usted no les pasa que escriben algo? A mí, por ejemplo, me pasa que yo escribo algo y conscientemente estoy tratando de generar algo que le enganche al lector. O sea, me estoy tratando de crear una especie de, buscando la forma de que sea, digamos, un enganche. Porque a mí me gusta leer libros así que te enganche. Entonces es como uno está pensando en hacer una especie de, no sé si cuento o trampa. Una especie de trampa para atraparle a la persona, ¿verdad? A la persona que lee. Puede ser. Si es pensado. Para mí hay que separar, perdón, Juan, pero para mí hay que separar claramente dos cosas. Todo escritor quiere seducir al lector. Comercial, ¿no? El que dice que no es mentira. Porque a veces también tenemos eso de pensar lo que Borges llamaba el prestigio del tedio, ¿no? Esto es una obra profunda porque es un bodrio, ¿no? Es algo no comercial y es profundo porque es un bodrio. Y a veces es un bodrio y es un bodrio, ni siquiera profundo, digamos. Es simplemente un bodrio. Eso es decir, una obra que a veces también parece una mala palabra, no una obra entretenida. Como si la mayoría de las grandes, yo que Lolita de Nabokov me parece entretenidísima. No sé, Dickens era bestseller de su época, es entretenidísimo y ellos se consideran grandes obras. Dostoyevsky te recontra. Además, Dostoyevsky te tenía que enganchar porque Dostoyevsky escribía a destajo, le pagaban por palabra en un momento. El tipo te tenía que enganchar sí o sí. La mayoría de los que hoy se consideran grandes novelistas del siglo XIX escribían en folletines. Esto creo que lo hemos hablado más de una vez, novelas por entrega. De hecho, de ahí nace el famoso cliffhanger, o sea, que al final del capítulo te dejen una tensión irresuelta, porque el tipo que editaba los periódicos de esa época, como se llamaran, le decía, mira, yo quiero que lo compre el próximo número. Y el escritor también quería que lo leyera. O sea que esa idea de que hay una literatura separada de cualquier intención comercial, así, como una doncella virgen, pura idealización. En la realidad está todo mezclado y todo escritor quiere que su historia seduzca al lector, salvo que sea un onanista, no sé qué. Pero en general, ahora yo en todo caso, lo que pasa es lo que decís vos, Edu, es cierto, pero ahí ya tenemos que entrar a jugar las intenciones, porque no es algo que se desprenda de la obra en sí, sino que tenemos que meternos en la cabeza del escritor y ver qué intención, y eso ya todo muy vaporoso, muy subjetivo. No sé si hay una forma, sí hay obras que pueden ser, que por ejemplo pueden ser
es que uno sí se da cuenta de que están aprovechándose de las modas. Bueno, qué sé yo, cuando salió Crepúsculo había 40.000 novelas de vampiros enamorados, hombre lobo enamorado. Bueno, eso sí, uno dice, es un clon de tal obra que tuvo éxito. En esos casos son muy obvios, pero después, mismo, no sé, la Sombra Z era, y por más que me parezca una porquería, pero sacando la calidad, yo tampoco sé si era algo o destinado a ser un... La pegó, de alguna manera la pegó. Y probablemente lo que quería escribir eso. Después que nos guste a nosotros o no es otra cosa, pero ¿por qué tenemos que poner en duda que la chica, creo que era una chica que lo escribió, no me acuerdo el nombre, le interesaba eso? Después probablemente no es una literatura de mucha calidad, pero bueno, Eso. No sé, sí. en vez de distinguir entre comercial y no comercial, sí se puede distinguir entre literatura de buena calidad y de mala calidad. Sí, yo creo que hay síntomas, digamos, o aspectos que se pueden considerar. Hay maneras objetivas de decir algo está mal escrito, algo no hace más que transitar clichés o tópicos. Es algo que se puede evaluar en cada obra particular. Después, bueno, hay cuestiones difíciles ya donde entra más el gusto, donde entra... Pero sí, tampoco creo que caer en el relativismo de todo es según lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, porque además quien te lo está diciendo, no sé, viene un tipo, volviendo al caso de Stephen King, ¿no? Te dice el maestro del terror, ¿y a cuántos más leíste de escribir en terror? No, leí un cuento de Poe y uno, bueno, entonces, qué sé yo, léete de 100 autores de terror y después habla, pero 50 por lo menos, un par de cuentos de cada uno. Una pregunta, yo no leí mucho a Borges, estoy leyendo sus cuentos completos, ¿verdad? Un libro que tengo cuentos completos, pero yo escuché que alguien dijo que Borges escribía para los críticos y yo cuando leo Borges, disculpen lo que saben de Borges, pero yo no estoy leyendo recién ahora. Yo no siento que Borges me quiera atrapar, más bien hay veces que tengo que insistir para... O sea, yo no siento que Borges tenga esa intención de llegar o atrapar, sino que es una especie de erudito que hace cosas interesantes, pero no es precisamente atrapante. O sea, es como tiene otra intención más bien. ¿Verdad? No, la verdad es que para mí, si hablamos de intención, yo creo que el límite, por decir no es la mejor palabra, pero la que se me ocurre es vos estás dispuesto a comprometer tus intenciones artísticas con tal de ser más accesible y supuestamente vender más. Yo creo que Borges evidentemente no estaba decidido a eso. Entonces, bueno, hay gente, así como la que hablábamos antes de la ciencia ficción dura, que hay gente que por ahí no se va a fumar o no le interesa largas explicaciones sobre la naturaleza del átomo, sobre la curvatura del espacio-tiempo. Bueno, también hay gente que por ahí no le interesa no sé, una alusión al gnosticismo o a Zenón de Lea, salvando, sin ánimo por supuesto de compararme, pero yo ahora estoy trabajando en una novela que, si bien es una novela de terror, tiene también muchas cuestiones, no sé, hay un autor freudo-marxista por ahí metido, una cuestión de conspiración. Y hay momentos donde la historia, no es que digamos que se interrumpe la historia principal y empieza esta historia. Y yo sé que en un momento esos pasajes, en un momento la novela era demasiado larga y se la pasé a gente en cuyo criterio confío, me dijeron es interesante todo, pero hay momentos que se hace muy largo, esto, lo otro. Y yo al principio estaba un poco ciego, realmente no por vanidad, o por lo menos conscientemente no por vanidad, sino porque a mí me parecía que todo era indispensable. Después me di cuenta que se podía cortar mucho. De hecho, los primeros borradores tenían 115.000 palabras y lo dejé en 83.000, 85.000. Talé un montón. Ahora, la novela no solo me sigue, o sea, me satisface más que antes. Por lo menos a mí. Después lo demás quizá le parece una basura, bueno. Pero si hablamos de intención y de ser genuino, no solo la novela no deja de ser lo que yo quiero que sea o de acercarse a lo que yo quiero que sea, sino que lo es en mayor medida, ¿no? Si es que esas cosas se pueden medir. Pero obviamente estoy hablando de una percepción y como tal, subjetiva. Ahora, si uno dice, bueno, no, entonces voy a sacar toda esta parte que hay acá de pseudo erudita, ¿por qué no? Porque quiero que llegue a más lector, entonces voy a hacer una novela de que tenga la mitad de palabra y le saco cualquier cosa, entre comillas, difícil. Bueno, ahí sí me parece que uno se está prostituyendo y
Lo peor es que por lo menos las prostitutas saben que le van a pagar después del turno. Uno ni siquiera sabe si va a vender algo. Porque pasa que, como ya digo, es algo que no se puede, generalmente no se puede, salvo casos muy alevosos, como decíamos, pero no se puede desprender del texto, sino que tenemos que meter en la interioridad del autor, y ahí está difícil ya. Cuando uno tiene que empezar a juzgar intenciones. Pero bueno, si vamos a ese terreno, a mí me parece que cuando uno ya se convierte en un mercachifle, es cuando dice, quiero contentar a todo el mundo, entonces, aunque para mí esto sea muy importante y me parezca artísticamente importante, lo voy a sacar. Ahora, otra cosa es decir, como me pasó a mí, por ejemplo, che, acá esta especie de interludio, no es la palabra, pero bueno, hoy estoy muy poco preciso, pero este interludio que metí acá, o esto que tiene 5.000 palabras, pero la verdad podría hacer lo mismo en 2.500. Eso es otra cosa, eso es justamente mejorar lo que estás haciendo, llegar a una síntesis. No, que estoy de acuerdo. No era un gran aporte. El texto tuyo que leímos, Ramón, el del tipo que atraviesa el túnel, justamente con el coche. Ahí, por ejemplo, si uno dijera, no, vamos a hacerlo bien simple y que, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Que Dios sea un tipo con barba y que aparezca así nomás, y los párrafos bien cortitos donde aparece Dios, y le eliminamos cualquier cuestión con el lenguaje que puedas. Bueno, ahí estás deformando directamente todo el cuento, estás traicionando lo que vos querés hacer. Ahora, otra cosa es decir, che, Ramón, me parece por ahí este párrafo redundante, o me parece que básicamente lo que hicimos, ¿no? Pues, che, por ahí hasta acá está muy repetitivo. Eso es afinar la visión que ya uno tiene. Estás en la misma espada, pero le estás tratando de sacarle más filo. Ahora, si voy a decir, bueno, no, la espada no, voy a dejarla hecho un cuchillito, porque el cuchillito vende más, bueno, ahí sí creo que uno ya está traicionando. Y lo peor, insisto, que por lo menos si uno tuviera asegurado que va a ganar dinero, dice, bueno, me prostituyo, pero sé que voy a hacerme rico. Pero lo más probable es que uno se haya prostituido y el cliente se va sin pagar, ¿viste? Por lo menos, bueno, esto es lo que opino yo, no sé. Sí, es como un forzar para agradar, que tiene que venir por otro Lo que lado. pasa es que uno siempre quiere agradar. Bueno, pero por eso es como que si sucede, sucede, y si no, no. Pero perderse en eso solo creo que ahí sí que pierde como la Sí, sustancia, para mí, o sea, creo que ya lo dijeron varias veces, la diferencia entre el arte y lo comercial es solamente tener el objetivo el vender y, y traicionarse a uno mismo, claro, estar dispuesta a perder la naturaleza con tal de vender, de agradar. Cuando uno no, quiere cambiar, mejorar, como me parece a mí, estoy convencidísimo porque los cuentos que al principio, cuando empezamos a corregirlo, me gustaban, pero ahora me gustan más. O sea, muchas cosas que yo no estaba de acuerdo en un principio, ahora estoy de acuerdo y me parece que quedan mejor de esa forma. Y, y me agradan más los cuentos y son diferentes, pero la naturaleza quedó bastante bien. Pero lo que pasa es que cuando uno habla con otros, sí, uno quiere agradar, uno no quiere largar un bofe así con todo y desagrada, digamos que obviamente desagrada. No, uno no quiere, uno quiere agradar, esa es una parte de la naturaleza humana. Dicen que todo lo que uno hace, inclusive buscar trabajo, mujeres para buscar reconocimiento, es algo natural en las personas querer caer simpático. Y más haciendo cosas buenas, algo que te gusta, mucho más. Cuando uno se prostituye es otra cosa. Pero sí, básicamente es eso que estábamos diciendo. La diferencia entre el comercial y el artista es el objetivo de vender, de hacer dinero. Creo que es legítimo que uno quiera vender y hacer dinero, pero con lo que es algo que respeta, sin comprometer su visión artística en el proceso. El ser humano es así, tiende muy a querer poner las cosas en blanco y negro y decir, por un lado están los mercachifles y por otro los artistas puros. Y después uno se da cuenta que la historia de la literatura no es eso, que siempre hubo, incluso antes de que
del capitalismo, ¿no? Como tal, o del capitalismo liberal, vamos a decir, como anécdota, pero creo que ilustrativa. Había artistas en el Renacimiento que, por ejemplo, envejecían obras, las esculturas contemporáneas las dejaban bajo tierra un par de días, les hacían más y después les querían vender como obras antiguas, ¿no? Mirá. Esa idea de que no, el arte fue una cosa pura hasta que llegó el malvado capitalismo, no es tan así. El Quijote ya tuvo una versión pirata. En medio de la primera y la segunda parte del Quijote, alguien escribió una secuela apócrifa, lo mismo que hacían, por ejemplo, los italianos con ciertas películas. No olvidé al videoclub era Terminator 2, y Terminator 2 no había salido ni película italiana hecha con 5 pesos, un tipo con un maquillaje horrible y te decían que era la secuela de Terminator, vos caías como un chorlito. Claro, pues cuando ya una vez que la alquilaste, joder, ya te tenías que fumar ese bodrio. Bueno, eso mismo pasó con el Quijote. Shakespeare era bueno, había sido también, dirigió algunas obras, dice la leyenda que interpretó el papel de padre de Hamlet, pero el teatro, Shakespeare escribía, como dirían los Simpson, a varios niveles. Uno tiene en el teatro isabelino, era una actividad comercial, tenía que funcionar, tenía que verse. Por eso Shakespeare trabaja, por un lado, con los monólogos existenciales, ¿no? Carga de ser, be or not to be, para cierto público cortesano, pero después las obras se exhibían en taberna, que los estaban todos borrachos, como los ingleses, bueno, como siempre, y por eso mete siempre sangre, muerte, porque si no la gente se dormía. Insisto, es falsa esa idea un poco, que no digo que la tengan ustedes, pero digo, está muy difundida como eso de no, antes era. Es como los jovatos que te dicen, no, antes se jugaba al fútbol con la camiseta, ¿viste? Una cosa, ahora todo. Antes no ganaba maguita porque no podía. Si no, a todo el mundo le gusta ganar plata. Es la misma idealización, creo yo. Eso no quita que después hay obras, sí, como lo que decíamos antes, que son alevosamente buscan colgarse de un éxito. Pero, por ejemplo, otro ejemplo, Dan Brown, que después medio desapareció. El Código Da Vinci fue un bestseller, pero el tipo había sacado una novela muy parecida que después tuvo éxito porque tuvo éxito el Código Da Vinci, Tres Ángeles y Demonios, creo. Y el tipo evidentemente le gustaba esta cuestión de las conspiraciones, y tampoco sé si a priori es algo tan comercial meterse con una cuestión de la iglesia y del cuadro de este. Y tampoco me creo yo con la autoridad moral para decir que el tipo no escribía lo que le gustaba. Es bastante. Yo leí. No sé, hace 1000 años, pero el Código Da Vinci no, pero leí otros 2 de él. Y me he cruzado con opiniones que la gente lo critica mucho como escribe, porque no se luce como escritor, pero sí tiene como esa cosa de mucha historia y mucha cosa como rebuscada, como entre los pasillos de la historia. Pero como escritor, o sí, como el hecho de, che, qué lindo como escribe, mucha gente que lo bardea. Y no por eso no vendió. Al contrario. Que sí es cierto que si uno se planteara así, digo, bueno, quiero hacer algo vendible, algo comercial, algo que engancha a la mayor cantidad de gente posible, y sí, quizás ir por cierto trabajo con el lenguaje, cierto trabajo de lucimiento, no sea lo mejor. Lo que nos engancha a todos es la trama, lo que tiene como esa cosa ya casi atávica de querer escuchar una historia loguera. Una buena historia escrita de manera mediocre puede funcionar comercialmente. Así como una película con un buen guión y un director medio pelo, que sepa poner un plano contra plano, sepa lo básico, puede funcionar. Es cierto que el número de lectores que va a apreciar la música del lenguaje, la cadencia, que va a apreciar ciertas sutilezas, es poco. Es menor. Así como en cine no va a haber tanta gente que diga, mirá cómo sostiene el plano, qué maravilla, y en este plano secuencia cómo encuadra, cómo reencuadra. Igual una aparente paradoja que el que mejor hace eso es Spielberg. El tipo que mejor filma es Spielberg. En el cine, como algunos le dicen, cine arte y cine comercial, ¿verdad? No va más por el tema de la complejidad. O sea, hay literatura más compleja y menos compleja, o literatura más bella y
y menos bella, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Más compleja. Y la que es menos compleja le podemos decir más comercial porque en realidad pues se vende más porque llega a menos gente, a más gente. Porque la mayoría de la gente es menos compleja, ¿verdad? La mayoría de la gente, la gran masa, tiene menos complejidad y hay como una élite que leyó un poco más, que estudió un poco más y que tiene más complejidad, ¿verdad? En la cabeza, ¿verdad? El tema de la complejidad a veces confunde con algo complejo con algo complicado, con algo abstruso, ¿no? Yo creo particularmente que hay grandes obras que son grandes obras y que tienen igual esa llegada, que pueden funcionar igual para un público relativamente amplio y que siguen siendo grandes obras. Sin ir más lejos, lo que decíamos Shakespeare en su época, bueno, quizá algún discurso se le podía atragantar. Está bien, igual estamos hablando de una época distinta de la historia, del público. No, sí, no tiene mucho sentido esa comparación, ¿no? Pero el tipo era popular, era recontra popular. Dickens era recontra popular, vendió un montón. Poe, todo que cambió la literatura. ¿Y qué me va a decir que no hay complejidad en Poe? Y era muy popular. Lo que pasa es que a veces la complejidad más obvia, como puede ser en Borges en cuanto a los temas que trata, aunque Borges es un escritor, salvo por ciertos cuentos que son un poco cuentos barra ensayos, pero hay otros cuentos que son bien clásicos en estructura. Introducción, nudo, desenlace, como los tenía en el colegio. Lo que pasa es que tienen todo ese ropaje de una erudición y además una erudición extravagante, ¿no? Porque las cosas que hablaba Borges las hablaba Borges. Después hay otro que tiene que ver ya con la complejidad del lenguaje. Marcel Proust con los incisos interminables, bueno, los juegos verbales de Joyce, que eso, bueno, ya es muy Mallarmé, bueno, ya es muy hermético. A mí, si bien lo he leído, sobre todo a Proust, hoy no me atrae ese tipo de literatura. Me parece medio onanística, para decirlo en términos finos, pero bueno, eso sí es escribir para los críticos. De hecho, Borges siempre criticó eso de escribir para los críticos. Yo creo que Borges escribía para el lector. Lo que pasa que, bueno, escribía para cierto lector. No comprometía su visión. El caso de García Márquez, que era un tipo muy popular, y sin embargo hay un uso por momentos muy, muy exquisito en el mejor de los sentidos del lenguaje en García Márquez. No exquisito en el sentido de poner adornos, al contrario, ¿no? Siempre al servicio de la historia, pero ¿quién va a decir que García Márquez escribe mal? Pues eso es muy... La verdad que es un tema muy fino, ¿no? Por un lado uno no quiere caer en el no, todo es lo mismo o todo es según lo que a mí se me antoje, pero tampoco me parece que sea tan claro eso de no, hay un lado de la luz donde hay artistas puros y hay otro lado de malvados comerciantes. Esto es todo difuso. Qué sé yo, puede haber algunos casos en que sí, pero después es todo bastante difuso.